Bueno, esta es la segunda vez que vengo al Ibero. Estaba recordando que vine hace 10 años, más o menos. Era un México diferente hace 10 años. Era una Puebla diferente, etcétera. Incluso la Ibero era diferente porque antes me ponían podio, ahora no pintura estrechado. Y me voy a tener que parar, porque yo no soy de estar sentado, me duermo. Me voy a tener que parar. Gracias. Bueno, vean, aquí les hice una presentación ex profeso, porque digo, no es una presentación así expedita. Imagínense México antes, durante y después de Peña. Y pobre Peña ya se va en 29 días. Y ya se había ido desde el 1 de julio. Pero pero pues hay que hacer eso me pidieron por algo, ustedes están enfocados a ese tema. Y yo vean, yo doy clases de posgrado en la UNAM, y lo primero que hago a mis dos grupos, que son muy disímbolos, porque imagínense, unos estudian globalización, que ya me cuesta mucho trabajo decirles que ya se acabó la globalización. Cuando escuchan Televisa, escuchan la radio, y en la radio y la televisión sigue la globalización más vigente que nunca. El problema en México, y se lo digo sobre todo a los estudiantes, es que los medios masivos de comunicación nos han rebasado a los centros académicos. Entonces ya no hay seriedad. Sale cualquier papanatas en televisión y tiene mayor poder que un académico decente que se formó, estudió, es riguroso, investiga, es dialéctico, interactúa con sus alumnos y nos hace pedazos el papanatas. Entonces yo lo primero que diría, tenemos que recuperar los académicos, los centros universitarios, nuestro primer lugar. Si no puede ser que hoy un alumno venga y visite, es que lo escuché con Broso en la mañana, bueno, es denigrante, o con Loretito, para pegarse un tiro. Es decir, tiene que haber una jerarquía del conocimiento. Vean, las televisoras al final del día pues, son instrumentos, incluso ustedes pueden ir, vean, yo tengo un método que no me falla, es el que incluso se los paso al costo, es el método forense, así de fácil. Se van ustedes a los consejos de administración de las empresas, ven quiénes son los dueños y se percatan pues, qué intereses propenden, ¿no? Por eso hoy vivimos la etapa de la posverdad. No es gratuito que hace 2 años, en un lugar de pensamiento, que es el Foro de Seguridad de Múnich, pues ya se hable de la posverdad. Es decir, ya la verdad no existe. Imagínense en qué niveles estamos. Vean ustedes los debates que se dan hoy en Estados Unidos entre la oposición y el presidente. Todos se acusan de fake news, todos. Uno le dice al otro es un fake news, el otro es un fake news. Bueno, mientras no se digan fuckers, no hay problema. Entonces, pero también lo dicen. Y los han sacado, y jueces que mancillan, porque hay que verlo con otra visión. Estados Unidos no anda bien, tiene problemas muy serios al interior, y estos problemas están afectando, no solamente localmente, nos están afectando en México. En México creemos que todavía estamos en Disneylandia, y están afectando a la región y al mundo. Por ejemplo, yo que me dedico a leer la prensa china, a los rusos, ya los europeos menos porque los tienen a los pobres agazapados y avasallados. Recientemente el zar Vladimir Putin hizo una presentación en un think tank que se llama el Club de Discusión Bandai, que se encuentra en Sochi, y precisamente hablaba que ellos están esperando 2 fechas para ver cómo se va a encaminar el planeta.
Una son las elecciones de mañana en Estados Unidos, que es una fecha de impacto, hay que reconocer. Como nunca se define el alma estadounidense, de qué lado va a ir. Y obviamente hay escenarios al respecto. No los quiero manipular. Si alguien me quiere hacer una pregunta al final, me la pueden hacer. ¿Qué escenarios hay en relación a la elección de mañana? Porque los hay. Pero si no voy a acabar hablando de Trump y nos vamos a olvidar del pobre Peña, ¿no? Que es para felicitarlo. Entonces, esa es una. Y la otra visión que tienen en Rusia es qué va a pasar en 2020 en Estados Unidos. Así de fácil. Así no hay que perderse de vista. Aquí no podemos perdernos de vista que si la comadre le dio una cachetada al compadre en Belice y sale en el Salvador Times, pues eso no es noticia. Eso no va a cambiar la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas la va a cambiar la cuestión, y desgraciadamente así está definido el planeta. Por eso muchas veces nos perdemos en cuestiones marginales y pueriles. Esto se define como una seguridad global. La seguridad global lo definen las armas nucleares. Y hoy hay dos grandes potencias que tienen armas nucleares, que son Estados Unidos y Rusia. Y en tercer lugar empieza a aparecer China, pero no tiene el mismo poderío nuclear, pero sí tiene, hoy es la máxima potencia económica del planeta, sobre todo cuando ustedes miden el Producto Interno Bruto por el poder adquisitivo, que es el Power Purchase Parity. Ya China está en primer lugar, ya descansó Estados Unidos. Y obviamente con un crecimiento, a ver, pregunta tonta, China anda creciendo 6 punto y pico % al año. Estados Unidos apenas crece el 2%. En 2 años, ¿quién va a ganar? Pues China. Entonces, a nivel del poder nominal, del PIB, van a ser las 8 columnas, nada más que yo se las estoy adelantando aquí en la Ibero de Puebla, pues ya China es la primera potencia mundial en geoeconomía. Y traen una asociación con Rusia. El que está aislado es Estados Unidos. Ahora, México ha apostado, casi les estoy adelantando la ponencia, pues ha apostado todas las canicas que ya ni tenemos, eso es lo peor, con Estados Unidos a ese proyecto. Es la realidad. Vean, pues yo por ejemplo ahorita de este nuevo tratado que ya le cambiaron hasta de nombre, ahora la llaman T-MEC, ¿no? Así le llamaron, MEC por México. Ah, qué bueno que llegó el podio, aunque estaba ya cómodo, ¿eh? No sé, pero que es México, Estados Unidos, Canadá. Hay una consecuencia que debemos sacar en cuenta. La primera es que el mundo está definiendo su regionalismo. Entonces, a México y a Canadá, de cierta manera, nos obligan a entrar a este proyecto de Norteamérica, que es muy importante como concepto. No creo que la palabra Norteamérica va así. Ustedes llegan al ITAM y tiene un significado geoeconómico, que es que se lleven todos los recursos y materias primas de México, petróleo, uranio, nada más les falta el agua recientemente, pero sí mexicanos. Y eso es el muro Trump. Entonces, qué fácil es hacer tratados de esa índole cuando te están creando muros, y luego incluso, ahorita hay 15,000 soldados en la frontera con nosotros. Estados Unidos, nada más les doy el dato, en Siria tiene 3,000. Imagínense cómo nos han de ver. Y luego ya hay milicias de las que no se hablan. Ustedes saben que en Estados Unidos tienen derecho a milicias, y hay milicias ya sueltas, para soltarlas, los rednecks, que esos no usan pistolas, los usan bazucas, ametralladoras. Estamos en una situación, imagínense, se está haciendo, vean la paradoja, un tratado que se llama MEC, que a mi juicio fue peor que el anterior, el Tratado de Libre Comercio, el previo, que incluso le pusieron NAFTA Clause, ya saben toda la terminología, Saving Mexico, toda esa terminología.
cuando era Destroying Mexico, etcétera. Hoy realmente es paradójico que se tenga un tratado de libre comercio con un país y tengamos cerradas las fronteras, pero que además es anómalo, porque ustedes ven el juego de tres, que son Canadá, México, Estados Unidos. Los canadienses y los estadounidenses no necesitan visa para entrar a México. Pregúntame a mí si puedo entrar a Estados Unidos y a Canadá. Además, yo que soy crítico, bueno, no me estén escudriñando, ¿no? Desde el DN, desde el óvulo, ¿ya me entienden? Y a ver en qué va a acabar ese óvulo. Bueno, entonces, al final del día, más o menos ya les di un panorama, pero sí quiero situar, no es nada más antes, durante y después de Peña. Sí les quiero situar que el mundo anda en busca de una definición. Yo me dedico a la geoestrategia. Y el mundo está en desorden. Si ya, olvídense del bonito mundo, primero que nada bipolar entre la URSS y los Estados Unidos, eso ya se acabó. Ya puedo venir aquí, ¿no? Y aquí es donde pongo el micrófono. ¿Dónde está? Olvídense de ese bonito mundo, el mundo feliz. Luego pasamos al mundo unipolar, que Estados Unidos usó hasta el cansancio, pero que derrochó. La realidad es que lo derrochó, no supo tratar a los vencidos. El vencido en este caso era la URSS. Y hoy estamos ante, vean, hay un trilema, esa es la verdad. La situación que estamos viviendo ahorita es de putrefacción. Es decir, el viejo orden mundial, que era unipolar ya, porque Estados Unidos se quedó solo, se volvió, está putrefacto, ya apesta, y hay que enterrarlo, urge. Y luego, obviamente no se va a quedar así. Luego tienen la otra situación, que les voy a dar una buena noticia. Si hay una tercera guerra mundial, no nos vamos a enterar, porque va a ser tan expedita que se acabó el planeta y nos acabamos, así que de entrada les puedo decir, no va a haber guerra mundial, porque además nos vamos a enterar. Entonces vivan con la idea de que no va a haber guerra mundial, no sé si me estoy explicando, aunque suceda. Entonces, duerman tranquilos, ya. No pierdan su tiempo, va a haber tercera, ¿verdad? Aunque haya, ni te vas a enterar, ¿no? Va a ser instantáneo. Y ahí, pobre Darwin va a quedar desacreditado, ¿no? Porque los supervivientes van a ser las cucarachas, imagínense. Va en contra de todas las teorías de la evolución. Entonces, a mí no me gusta manejar mucho ese concepto de la tercera guerra mundial, que obviamente está en el radar y se puede dar, y estamos a 2 segundos, 2 minutos. Hay un boletín de los científicos estadounidenses que tiene 27 premios Nobel de química, de física. Están a 2 minutos del reloj del juicio del día final. Pero vean, nosotros somos tranquilos, en México no pasa nada, ¿no? Entonces ya olvídense de la tercera guerra mundial. ¿Les parece bien? Y nos vamos a la otra, que es la más plausible, porque va a llegar un momento de todas estas bravatas y de guerras multidimensionales que estamos viviendo, que es la guerra comercial de Estados Unidos con China, con Japón, con la Unión Europea, con Sudamérica, etcétera. Al final del día van a llegar a un ajuste. ¿Y cuál es la propuesta de mi ajuste? Es de que el mundo va, primero que nada, se está desglobalizando. Ahora hay que decidir por qué se está desglobalizando. Es decir, no viene Jalife a decirnos a Puebla que se está desglobalizando, cuando toda la radio en Puebla anda a decir que hay que incrustarnos en la globalización. Bueno, son locutores, déjenlos. Pero hay que ubicar a los locutores. El problema de los alumnos es que ubican a un locutor por encima de un académico, y eso sí es grave. Eso sí es grave. Ustedes dicen que, primero que nada, el pensamiento tiene jerarquía.
Y un locutor, pues es un locutor. Y peor si es un lorocutor. Y peor si es prostitute, imagínense. O sea, todos son vendidos. Y además no pueden tener, a ver, ¿cómo pueden tener libertad de pensamiento en una empresa que tiene intereses? A ver, ¿cómo? Que me la platique. Precisamente la característica de universidades como la Ibero, como la nuestra, la UNAM, etcétera, es que tenemos libertad de cátedra y de pensamiento. Que eso no lo tienen en la radio. Vean, yo soy un agente de radio y televisión, créanme de lo que hablo, y de periódicos, los conozco perfecto. Yo antes de escribir ya me autocensuré. Sí, bueno, no quiero golpear al consejo de administración que me va a pagar la quincena, ¿no? Pues hay rodeo, por eso estoy en varios, y lo que no digo en uno, pues lo digo en otro, ¿no? Entonces se vuelve como la cama de agua, ¿no? Que sumergen en un lado y apareces en otro, ¿no? Hay que saber usar las camas de agua. Entonces, pero lo digo no en términos eróticos, sino más bien en términos de manejar la información, porque uno también tiene que navegar. Porque vean, no se siente, a ver, ¿cómo me voy a sentir bien si no expreso lo que siento, si para eso estoy? Pero hay lugares donde no lo puedo decir. Pues me corren, ya me han corrido de muchos lados, entonces y aprende uno en el camino. Entonces a lo que quiero llegar, el mundo tiene que llegar a un equilibrio, a fuerza, y se va a dar. Dos fechas claves, ya las dijo el zar Vladimir Putin, cómo salen las elecciones de Estados Unidos, cómo primero las de mañana y luego las de 2020, que sean concatenadas. Depende mucho de cómo resulte Trump, si gana, medio pierde o medio gana, como lo quieran poner. Y obviamente ya estamos en el 2020, la carrera, 2 años tremendos, que debido a la potencia militar que tiene Estados Unidos, afecta e infecta el orden mundial. ¿Nos gusta o no? Es una realidad. Y ese es el país que nos tocó de vecinos. Es decir, no lo inventamos. Entonces aquí cuando empiezan, vamos a hacer, y salen jacobinos trasnochados, todavía del siglo XVIII, todavía si fueran del siglo XXII, pues medio los aceptas, del siglo XVIII, y que van a hacer, no tienen ni idea en qué planeta están. Porque México, al final del día, fíjense cómo empecé, pues sí estamos en una jaula geopolítica, no tenemos mucho margen de maniobra, el país se entregó demasiado, no es fácil, yo uso un eufemismo, desentregarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahí tienen que entrar, tenemos que leer a Sun Tzu, del siglo V antes de Cristo, tenemos que saber de estrategia, tenemos que saber de tácticas. Yo no le deseo mal a Estados Unidos, lo que llaman los alemanes el Schadenfreude, es decir, que le deseo daño al vecino, pero es una realidad que Estados Unidos anda mal. Y nosotros en México no estamos preparados a ese escenario. En México damos por hecho que Estados Unidos es la potencia eterna, lo cual no es cierto. Estados Unidos tiene serios problemas y no estoy viendo en México adaptar nuestro pensamiento, nuestra realidad a esa situación de ellos. Y tener escenarios. Bueno, no le va mal, está bien, te amolaste. Ya. Le va más o menos, tenemos ventanas de oportunidad para maniobrar. Le va mal, bueno, ¿qué hacemos con 300 millones de gringos cuando no sabemos manejar a 124 aquí millones? Es una papa caliente. Tenemos que tener todos esos escenarios. Eso es lo que es un gobierno. Pero no le puedes pedir a un país donde ni gobierno hay que haga plan B cuando ni plan A tuvo. Pues es muy difícil. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Tenemos 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchos enemigos, se los ha creado, tiene 800 bases militares alrededor del mundo. Y fíjese, alguien estará diciendo, oye, ¿no que vino a hablar de Peña, Jalife? ¿No? Y estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Peña.
Y estoy hablando de antes, durante y después de Peña, porque eso lo tenemos que tener presente, y mucho de lo que ha sucedido en el país ha dependido de esta relación pues simbiótica, de altibajos, de claroscuros que hemos tenido con Estados Unidos. Es una realidad. Entonces, mucho de lo que en México hacemos sí tiene una gran incumbencia e influencia en nuestro país del norte. No les podría decir de lo mismo de dos fronteras que tenemos adicionales, que nadie se acuerda de ellas. Y yo puedo hacer aquí una pregunta, ¿cuántos los conocen? Y van a ver que casi nadie levanta la mano. Les recuerdo que tenemos un país que se llama Guatemala, en el sur, como vecinos. ¿Quién conoce Guatemala? Que levante la mano. Vean, estoy contando 6. Nadie. Es decir, no conocemos. A ver, al revés, ¿quién no conoce Estados Unidos? Que levante la mano. Vean, vean, igual, que casi igual, 5. Fíjense lo que son las cosas. Interesante, ¿eh? Pero el poder de Estados Unidos, pues no va a pesar. Primera potencia militar, ganó 2 guerras mundiales, ganó la Guerra Fría. Bueno, luego, otra pregunta que les voy a hacer. ¿Quiénes conocen Belice? Que es frontera con México, se nos olvida. Belice, los conocen menos, 6. Vean, 6. Es decir, no conocemos nuestras fronteras, pero sí conocemos Estados Unidos, que es un poder atractivo tremendo. Y además ya con esta cosa de la tecnología, que es Silicon Valley, que es... Vean, si ustedes me preguntaran a mí, y aunque no me lo pregunten, se los digo, yo sí estoy a favor de la Unión Norteamericana, yo sí, pero con todo y mexicanos. No dice que tenga derecho, yo mañana estoy en Toronto dando conferencias, estoy en Harvard, en Stanford, no hay problema. Que todo por el petróleo lo compartimos. Canadá le sobra agua, una gran complementariedad que pudiéramos hacer. Bueno, ¿y por qué no se da? Pues por el racismo inherente a Estados Unidos. Es un país supremacista blanco, nos gusta o no, y ahora tengo que abordar ese tema, porque ese sí es durante y después de Peña. Que no crea Andrés Manuel que porque ya le llamó 2 veces Trump, eso ya se acabó. Es decir, Estados Unidos ahorita está pasando por una fase de gran supremacismo racista blanco. Eso es Trump, si no, no entendimos nada. Entonces, bueno, ya dicho esto, lo primero, ya para irme antes de Peña, nada más que yo no sabía si me iba a ir a la época del Neandertal, y me detuve en el siglo XIX, para no haber sido tan cruel. Entonces, ustedes saben lo que pasó en el siglo XIX, tuvimos la guerra con Texas, no me voy a detener mucho en eso. Luego vino la guerra que nos impone el Tratado de Guadalupe Hidalgo, perdemos más de la mitad del territorio. Oigan, yo no vine a lebrestar aquí el nacionalismo y el jingoísmo poblano, mexicano. Sí, no es mi intención. Yo estoy dando datos duros, qué pasó antes de Peña, durante y después. Es lo que estoy haciendo. No vino Jalife a lebrestar allá, luego ven un gringo y lo matan. No quiero llegar a esos grados. Entonces, yo estoy dando datos duros que les voy a decir algo. Yo que doy posgrado, los alumnos no los conocen. Yo los aterro. Mi primera clase es la más terrorífica que se pueden imaginar. ¿Saben por qué? Los invito a ir al Museo de las Intervenciones. Nosotros tenemos un museo de las intervenciones en la Ciudad de México. A ver, levanten la mano los que conocen el Museo de las Intervenciones. ¿Conocen más Belice que el Museo de las Intervenciones? Nadie los conoce. Es decir, no conocemos nuestra historia. ¿Y por qué? Porque México es un país geopolíticamente apetecible, suculento,
Y por eso hemos tenido intervenciones de toda índole. Hemos tenido franceses, bueno, ustedes esa historia la conocen mejor que yo, austriacos, ¿no? Estadounidenses, varias veces. Entonces ahí nos damos cuenta de que y realmente México nunca ha tenido un ejército, hasta la fecha, nosotros no tenemos ejército. Entonces ahí viene cuando nos quitan la mitad del territorio, más de la mitad del territorio. Y luego vienen unos tratados infames, que todavía son secretos, ¿eh? Entonces ahí tienen ustedes los tratados de Villegaray. Está manejando eso. Ahí está. No, si no está prendido, pues no debe funcionar. Vean, ahí tienen ustedes cómo nos quitan hasta Ohio llegábamos. La mitad del territorio se pierde. Oigan, no es poca cosa. Que además tiene los dos sitios de los más ricos de Estados Unidos. California, que ya la estamos recuperando por la vía de la fuerza biológica azteca, que es muy poderosa. Yo siempre he dicho, nosotros nuestras fuerzas, ya lo que pasa cuando uno analiza los países, hay muchas maneras de analizarlo. Uno es lo inmediato, bueno, primero puedes ir a la historia, hay que ver la historia. Lo inmediato, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Son visiones diferentes, se pueden ir de espaldas cuando ven eso. Si ustedes me preguntan cómo ves a México en el largo plazo, bueno, si es que todavía nos dejan existir, si no lo balcanizan y lo despedazan, pues ya le ganamos a Estados Unidos. Desde ahora yo me puedo atrever a hacer un progreso. Ya le ganamos. ¿Por cuál vía? La cultural. Y siempre recuerdo yo el dato de cómo Roma conquistó a Grecia militarmente y en el largo plazo Grecia absorbió a Roma. Nosotros tenemos una gran cultura que no tiene Estados Unidos. En el país del hot dog, ¿cómo se va a meter con el mole poblano? Pues hacemos pedazos. Hot dog. De mal gusto, etc. Y además ni lo saben comer. Bueno, no me hagan hablar de gastronomía. Ustedes aquí saben de más de gastronomía. Que obviamente la gastronomía marca, son parámetros de civilización. No crean que les dije así nada más por decirles gastronomía. Nosotros en esa la tenemos ganada. Mayas, olmecas, zapotecas, todas las culturas que tenemos. Y ellos que traen rednecks, traen el ¿cómo le llaman? Antifa, que es la extrema izquierda de color, traen a la extrema derecha, etc. Es otro mundo. Realmente estamos hablando de un mundo muy militarizado en Estados Unidos, con tantas guerras. Es el único país que ha lanzado 2 bombas nucleares sobre poblaciones civiles, a veces se nos olvida. Bueno, a lo que quiero llegar, en ese renglón, Estados Unidos, bueno, incluso ustedes lo ven en el Super Bowl. Oigan, hubo crisis cuando no iban a vender el aguacate michoacano en el juego del Super Bowl. La comida mexicana está penetrando mucho, con toda la porquería esa que le llaman Tex-Mex, no sé qué, que no sirve para nada. Bueno, está bien, pero por lo menos se acuerdan que hay un México. Entonces ellos tienen 2 países. ¿Qué es lo que más les deja dinero hoy? La región de California, que si fuera país hoy, sería la quinta del mundo, que es la que les deja sus mayores ingresos hoy en el rubro tecnológico. Y luego lo que yo les decía, bueno, Texas, con toda la cuestión petrolera, que ahora la desviaron con el famoso shale gas, ¿no? El gas de esquisto, o el petróleo bituminoso. Entonces, en el largo plazo, Estados Unidos tiene problemas. Demográficamente, los WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, tiene 62%, frente a 20% de Hispanics, que es un terminajo que yo detesto. ¿Cómo que Hispanics?
Imagínense, son 20%, les llaman hispánicos, de los cuales 18 somos mexicanos. ¿Por qué no nos dicen hay 18% de mexicanos y 2%, si les gusta el término hispánicos, que los usen? O latinos, como digan. Somos 18. Vean qué tramposos son cuando hacen sus estadísticas. La lingüística estadística es tremenda, ¿no? Les marca pautas geopolíticas. A ver, ¿por qué no dicen 18% de mexicanos? ¿Y por qué me salen con 20% de hispanos? No sé si me estoy explicando. Bueno, esos, yo respeto a los latinos, hispanos, pero ese 2%, que son salvadoreños, hondureños, centroamericanos en general, pero el 18% somos nosotros. Y las proyecciones en los próximos 20 años, además, ahí les va, para que vean ustedes que las proyecciones son todavía inclusive hasta más profundas de lo que nos esperamos. La población mexicana se parece mucho a la de aquí. La mitad tiene menos de 30 años. Es decir, México es un país millennial, además de milenario. Fíjense qué interesante. Somos un país de millennials. Eso no hay que perderlo de vista. Igual, la población nuestra en Estados Unidos es muy parecida a nosotros. ¿Y en qué rubro está la población de los UAS, White Anglo-Saxon Protestant? Que además vean, White, Anglo-Saxon, Protestant, frente a los guadalupanos. El mexicano es guadalupano, más allá del catolicismo. Tonantzin y, fíjense, acabamos aquí. Y la Virgen de Guadalupe, bueno, hasta ya hay un partido que se llama Morena. ¿Ustedes creen que fue gratuito haber escogido el término Morena? Somos brownies. Somos brownies. Y no necesariamente por el color, no se confundan, es por la esencia ideológica, por la cultura. Eso es lo que es el bravo. Compartimos cosas en común, tenemos valores en común. Eso es lo que hace diferente al guadalupano del UAS. Tiene que haber uno con el otro, ¿no? Que además yo ahorita estoy haciendo una serie de estudios en relación a la elección que se dio en Brasil, en la que, ustedes saben, yo soy muy respetuoso del credo evangélico. Incluso lo digo abiertamente, en mi primaria, que la hice en Mérida, la hice en una escuela protestante, se llama el Turner Hodge. Sí, porque mi abuelita me quería llevar ahí con los curas de 3 misas que duraban 3 horas. No, pues me fui a los de 20 minutos, ¿no? Eran más prácticos los evangélicos. Entonces, entonces yo tengo un gran respeto y entiendo perfecto más o menos cómo piensan, etcétera. Pero tenemos que reconocer que tienen un gran avance. Lo que están perdiendo en Estados Unidos, lo están ganando en México y en Brasil. Ahorita la elección de Bolsonaro, que es evangélico, se fue a bautizar al río Jordán por segunda vez, porque su esposa, la tercera esposa que tiene, es evangélica. Se ve que lo convenció muy bien. Y el 22% se volcó por él, mientras que el voto católico, que es del 65%, pues estaba fracturado, tenían razón frente a la corrupción del PT, el Partido del Trabajo, etc. Que ahorita abro un paréntesis. Yo no estoy tan convencido en Latinoamérica que estemos votando a favor o en contra. Fíjense, yo creo que estamos votando más bien en contra. La gente está saliendo, si vemos el fenómeno de Brasil y México, la gente votó en contra, fueron votos de castigo. Vota en contra del Partido del Trabajo. Yo me llevo bien con Lula, no tengo nada contra él, pero tengo que ser crítico. Es decir, la corrupción que imperó en el Partido del Trabajo, pues los aniquiló, eso es real. Claro que hubieron complots, también es cierto. Que Estados Unidos metió la mano, también es cierto. Que Trump estaba con Bolsonaro, también es cierto.
Que Estados Unidos quiere que Brasil rompa con China, también es cierto. Que también quieren que se salga de los BRICS, también es cierto. Que también quieren que se salga del Mercosur, también es cierto. So what? La realidad es que al momento de la elección pesó el voto evangélico. Y les voy a decir algo grave que el Vaticano debe estar pensando, y lo digo en una universidad jesuita que es afín al Papa Francisco, que yo admiro. Lo deben estar pensando porque ya Europa no es la reserva católica del Vaticano. Ustedes saben, el primer país reserva es Brasil, o era Brasil. El segundo es México, con todo y Norberto. Y el tercero, no, pues le van a matar al pobre. Le vamos a tener uno menos, ¿no? Yo me llevo bien con él. Nos llevamos con bromas pesadas, pero no tan pesadas como la que le van a hacer. Entonces, uno no sabe qué hacen los amigos, ¿no? Que andan metidos en cosas. A lo que quiero llegar, y Estados Unidos, donde ahí viene la parte principal, se está volviendo un país católico, guadalupano, porque vean, estamos sacando mal las cuentas de cuántos mexicanos hay en Estados Unidos. Bueno, este niñito Anaya, que tenía su familia en Atlanta, no sabe ni cuántos mexicanos hay. Me acuerdo yo en un debate, digo 33, se hubiera puesto a consultar, que además es gratuito, y hay en español, está en inglés, así que no tiene ni siquiera justificación. Y eso de que decían que era el niño maravilla porque traducía 3 idiomas, inglés, francés, ¿verdad? Es decir, traducía las mismas tonterías. Saber idiomas no quiere decir nada. Shakespeare no sabía 3 idiomas, ni Cervantes, ni Dante, los genios. Con uno bien sabido, con eso tienes. Entonces, a lo que quiero llegar, decía que éramos 33 millones los mexicanos, y no es cierto. Si él se hubiera ido a la oficina del censo y visto cuando realmente mexicanos, se calcula que hay alrededor de 48. Oiga, un candidato a la presidencia, además creyéndose genio, todo eso, todavía si no se creía genio, no se la aceptamos, pero creyéndose genio, tampoco se la aceptamos. Es serio, los debates deben ser serios. Él andaba en 40 y pico, pero en realidad hay 11 millones de ilegales mexicanos que no van a decirle al censo, oye, por favor, escríbeme, ¿no? Para que lo agarren y lo corran al día siguiente, ¿no? Entonces tenemos 55 millones de mexicanos, más 124 millones que tenemos aquí. ¿Cuántos ya vamos? Que alguien me ayude con las cuentas. Pues ya casi estamos en 200. Somos la primera etnia religiosa de Norteamérica, más que los blancos estadounidenses. Que no se olviden de ello. Entonces ya entienden ustedes por qué el concepto de Norteamérica, que se lleva el petróleo de México, el uranio, pero sin mexicanos, pues ¿cómo les va a convenir? Por eso he convertido en un mexicano. Es un mexicano que gobierne Canadá, bueno, estoy soñando, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Es decir, cuidado con la cuestión demográfica, hay que seguirla muy bien. Yo pienso, como crítica estructural, Peña ni enterado estaba. Es más, Videgaray, que pertenece, y no lo digo porque quiero criticar al ITAM, ahorita les voy a dar puntos duros, y cómo el ITAM participa en el concepto de Norteamérica, integración energética de Norteamérica, es todo un concepto geopolítico, que 2 veces yo lo oí pronunciar, una a Videgaray y a otra a mí, que a mí no me cae mal, además su mamá es paisana mía, menos, ¿no? Entonces, además no quiero problemas por ahí, pero sí pronunció el término de Norteamérica. Es decir, ellos sí saben qué significa. No, ustedes usan el término Norteamérica, nosotros en la UNAM no tiene el mismo significado que lo pronuncie un itámico. No sé si me estoy explicando. Hay toda una profundidad estratégica
de complementariedad, de integración, pero sin mexicanos. Lo que no me gustó del tratado este último, lo peor desde el punto de vista geopolítico, que Trump pone veto, literal veto, no lo cita, pero es obvio para quién iba la dedicatoria, a las inversiones de China en México. Y ya el pobre Andrés ya tiene problemas con las inversiones. Cuando estaban haciendo cuentas alegres, que los chinos iban a invertir en la ruta Maya, en el istmo de Tehuantepec, y ya no quiero tocar el tema de los aeropuertos, por favor. Ya, sueño, ya no quiero volar ya en avión, después de haber leído todo lo de los aeropuertos. Por demás ni lo entiendo, se los digo, nunca entendí ese problema. Bueno, entonces en resumen ahí tienen ustedes cómo ha ido evolucionando la situación de México, y cuando le exhorto, vean qué profesor más nice soy, exhorto a los alumnos de visitar el Museo de las Intervenciones, pues regresan estupefactos, regresan choqueados, porque no sabían que ya han habido 13 intervenciones en el país. Bueno, eso ya les da la pauta, el tipo de relación que tenemos con el vecino del norte. Y no estoy diciendo son buenos, son malos, de mí jamás van a oír esos términos. Yo no soy maniqueo ni moralista, yo soy realista y hago geopolítica, veo datos, sucede esto, tendencias, escenarios, a eso me dedico. Yo no soy pastor, ni reverendo, ni monaguillo, nada así por el estilo. Pero sí veo también cómo se mueven las religiones. Y veo cómo Brasil ya se volvió un país evangélico, que tiene connotaciones tremendas, más de lo que se imaginan, etcétera. Bueno, dicho esto, ahí tienen ustedes cómo estaba México. Vean, a mí me deprime tanto que me voy rápido, pero si quieren vamos viendo algunas intervenciones que ustedes ya conocen, muchas de ellas. Ahí tienen la de 1829, aquí la francesa, luego la norteamericana, 46-48, otra vez la francesa, 62-67, la norteamericana en 1914 y luego en 1916. Ese es el Museo de las Intervenciones. Un domingo que quieran ir a Antara, saliendo de Antara se van al Museo de las Intervenciones para equilibrar, ¿no? Entre el gran consumismo de lujo, ¿no? Y luego pues, la realidad del país. Y ahí tienen ustedes la Guerra de Independencia de Texas. No les quiero romper la cabeza con esto. Ahí tienen ustedes el Tratado Guadalupe Hidalgo, como se son las dos primeras páginas del tratado. Ustedes saben que en ese momento la justificación era que no reconocían a Álvaro Obregón si no se firmaban esos famosos tratados de Bucareli de 1924, que vamos a cumplir 100 años en los próximos, que estamos 6 años. ¿Ustedes creen que se van a publicar? Levanten la mano los que creen que se van a publicar. Tú eres el único ingenuo. Los otros que no saben nada saben que no se van a publicar, y yo estoy con ellos. No los van a publicar. Son humillantes, denigrantes, y los van a mandar a otros 100 años más tarde. Y ahí que estaba en juego, rápidamente les digo, obviamente era el petróleo. Ven ustedes muy bien el hilo conductor. Aquellos que creen que Estados Unidos no quería el petróleo de México, es que aquí a veces creen que un objetivo estratégico se obtiene en un año, o en 6 horas, o en un sexenio. No, son proyectos de larga envergadura. Pueden durar 50 años, dependiendo de las circunstancias. ¿Cómo está tu enemigo? ¿Está débil? ¿Está fuerte?
Y obviamente operan y traen sus planes, ya están armados. No crean que se inventa de un día al otro un país o todos sus planes hegemónicos e irredentistas y expansivos. Están armados. Entonces, ¿ahí qué sucede? La línea, el vector conductor es el petróleo. Había que indemnizar a los estadounidenses, etcétera, etcétera. Pero ahí viene algo más interesante, que hay acuerdos secretos dentro de los acuerdos secretos de Bucareli, que eso sí se lo dicen los militares. No sé si me estoy explicando, pues no están escritos. México no puede tener a ciertos kilómetros de la frontera X tipo de armamento, no puede tener cierto tipo de armamento sofisticado. Pues nada más vean la Fuerza Aérea de México. Creo que no pueden participar, no pueden ni siquiera participar. Son nada más, la única vez que vuelan es el 16 de septiembre, ya, y desaparecen. Y además no hay tanto. Es decir, no nos permiten tener una fuerza aérea disuasiva. A lo mucho nos han permitido tener helicópteros, y ahí está el aeropuerto famoso de Santa Lucía, donde caben, aquel día le pregunté a uno, yo doy clases de geopolítica en el ejército y en la armada. Pues obviamente hablo con ellos, ¿no? Y después de 3 mezcales hablamos más. Sí, somos humanos, ¿no? Tomamos mezcal. Y buen mezcal, por cierto, tengo que reconocer, tienen buenas garrafas. Bueno, a lo que quiero llegar, pues más o menos se hablan cosas, ¿no? Las hablables, ¿no? Más saben de mi discreción, que no va a salir ahí a publicar. Me dijeron, ¿no? De repente me acuerdo que me lo dijeron hace 20 años. Y ahí si todavía me acuerdo lo publico, y si vale la pena, y si no. A lo que quiero llegar, y eso es importante que lo haga, no tenemos ejército mexicano. No existe. Están más pertrechados, mejor los narcos. Los narcos traen 6 misiles, ya usaron 2. Aquellos que les gusta llevar los recuentos de cómo usan los narcos. El ejército no tiene misiles, no tenemos submarinos. Los narcos traen submarinos, tipo James Bond, pequeños, pero bueno. Porque así ha querido Estados Unidos. Esa es la triste realidad. Entonces, desde ahí no han dejado que el país se desarrolle. Y realmente, se los digo sinceramente, si uno quiere ser así riguroso, es un milagro que seamos la 14ª economía del mundo, ¿eh? Porque no nos han dejado crecer. A Estados Unidos no le conviene que haya educación en México. Por eso adoran al Bester Gordillo. ¿Cómo no van a querer? Socava los fundamentos de cualquier educación. Entonces, a partir de ahí, Estados Unidos, México, pues ha crecido milagrosamente, porque el mexicano es creativo, se sabe mover, etcétera, pero en ese momento, pues nos dejaron el petróleo, esa es la realidad. Y el petróleo hizo crecer al país muchísimo. Vean, nada más en 2 años con Fox y Calderón, cuando yo tengo bien esos datos, recibíamos 123,000 millones de dólares de ingresos. Llegamos a tener entre los dos fácil, unos dicen que 500,000, no lo sé, vamos a sacar bien las cuentas, yo creo que es casi $1 trillón, entre Fox y Calderón. ¿Dónde están? A ustedes les preguntaban que se fueron a cuenta corriente, pero muy corriente. Pues no va a ser corriente la cuenta de Margarita Zavala, de Marta Salud, son las cuentas más corrientes que pueden haber. Imagínense, casi $1 trillón, ¿dónde están? Despilfarrados. Nos dejaron esa parte, pero hay una frase importante que maneja Zbigniew Brzezinski, quien es el creador de la Comisión Trilateral. Ustedes saben, es una comisión trilateral que funda los Rockefeller, que era juntar a los 3 países más importantes en geoeconomía
de Occidente, yo no sé qué es el Occidente, porque es un país oriental como Japón en esa clasificación, y eran precisamente Estados Unidos, Europa y Japón. Crean eso. Él hace su famoso libro La Tecnetrónica. Él es el que lanza el concepto de la globalización. No vayan a creer que es Marshall McLuhan, por favor. Y la aldea global fue realmente, es un concepto geoestratégico de Brzezinski, asesor de Carter y además íntimo del presidente Obama. Él acaba de fallecer. Y obviamente a nivel geopolítico él tenía una idea muy clara: hacerle una trampa a la URSS, que se la puso, y hay que reconocer que sí triunfó. La trampa de los mujahidines en Afganistán, cae el muro de Berlín. 1989 fue un año de desastre para la URSS, se les cae el muro de Berlín, se tienen que salir de Afganistán. En 1991 se está disolviendo la URSS, ganó Brzezinski, hay que reconocer. Lo que pasa es que nunca pensaron en la embriaguez especulativa, financierista que tuvo Estados Unidos en esa década, nada menos que ya a los pocos años, 1998, ya tenían la quiebra de Long Term Capital Manager. Ahí empezamos a ver que se les había pasado la mano financierista a Estados Unidos. 2000 aparece el zar Vladimir Putin, que de ahora en adelante nomás le diremos zar Vladi para no meternos en problemas lingüísticos. Y luego China en 2001 es cuando arranca. Vean, hay una gráfica, me acuerdo perfecto, en la época de Cedillo, cómo México estaba delante de China. Y 2001, China arranca. Deténganla. Ahora el problema es cómo detenerla. Ya no saben qué hacer, cómo detenerla. Ya ni este vaso sabe cómo detenerla. Entonces, sí, más agüita. Entonces, a lo que quiero traer en el proyecto Made in China 2025, que tiene aterrados a los estadounidenses, con la inteligencia artificial, el G5, la computación cuántica, la robótica. ¿Cómo van a entender a los chicos? Sí, por favor. Bueno, entonces, dicho esto, y eso que no llego a Peña todavía, imagínense. Sí, pero a lo que quiero llegar, vean, un país no se puede mover solo, y me estoy deteniendo ex profeso en ciertos datos para que veamos cuál es nuestra correlación de fuerzas a nivel local, regional y global. Si no, no puedes jugar. Pero si tú vas y te entregas totalmente, pues ¿cómo vas a jugar si ya te entregaste? Y si a mi juicio la joya geoestratégica máxima del país era el petróleo y ya lo entregaste, pues ¿a qué juegas? No juegas. Por eso insisto en este tratado ignominioso que le llaman T-MEC de México, Estados Unidos, Canadá. Lo primero que hace Trump es decir veto contra China. Ese es el tratado. Veanlo bien. 1000 páginas. Dudo que Peña las haya leído. Ya estamos hablando. El Congreso menos, y si lo leyó, tengo mis dudas que lo hayan entendido. Entonces ahí demuestra realmente cuál es nuestra jaula, que yo le he llamado geopolítica. No tenemos mucho margen de maniobra al exterior, dadas estas circunstancias. No estoy diciendo que en el mediano y largo plazo no las tengamos, pero en este momento no tenemos margen, no tenemos anticuerpos, hay que crearlos y hacerlos. Tenemos jóvenes, millennials, centros educativos, obviamente que hay horizonte. Bueno, ya dicho esto, ahí está el famoso tratado. ¿Y por qué se hace? Estados Unidos dice, te reconozco a cambio de que me reconozcas mis derechos petroleros y otras cosas más. Y luego la famosa frase de Brzezinski: no queremos un Japón en la frontera. Por eso ustedes, por ejemplo, cuando escuchan, si ustedes leen bien el pleito de Estados Unidos con China,
y el T-MS, que ya lo suena. En México no hablamos de transferencia de tecnología. Y el asunto de China y Estados Unidos está protestando por la transferencia de tecnología. Les explico rápidamente qué es la transferencia de tecnología, porque si no, no se entiende. X invento, el máximo. Ustedes saben primero que nada, el promedio, el mejor invento a los 10 años ya está copiado. No dura más de 10. Aquellos de ustedes que crean que traen un invento, que lo van a guardar, se los copian a los 10 años. Es la realidad. Así se mueve el planeta. Bueno, entonces, la transferencia de tecnología, ¿en qué versa? Voy a hablar de algo muy chafa, que es la ferretería y chatarra de hacer carros, que en México nos tienen embelesados con la industria automotriz. Es de los años 30, por favor, ubíquense de qué estamos hablando. Y con eso nos tienen mareadas las televisoras, la radio. Sector automotriz, y qué deja, y qué hace, y se olvidan de lo principal, el siglo XXI, Internet y todo el rubro digital, donde nos hicieron papilla. Fíjense a qué grado nos hicieron papilla. Trump no reconoció el TPP, el Trans-Pacific Partnership, la Asociación Transpacífica, que México ya había firmado. Bueno, los mexicanos firmamos todo. A veces ni saben qué firman, aunque luego tenga consecuencias nefarias. Todo lo que se firmó en el TPP, que no aceptó Estados Unidos, que ya rechazó, que Obama obviamente había encabezado y que Trump rechazó, ¿ustedes pueden creer que se firmaron todos los rubros de tecnología? En Internet, en rubro digital. Ese es el siglo XXI. Y no hacer carros chatarra de los años del Ford de 1930. Que además ahí nos pegaron también. Y este rubro ustedes lo conocen mejor que yo, no me quiero adentrar. En la cuestión agrícola, paliza. Ya no me hagan llorar más. Sigamos. Ese es Peña, ese es ya estamos con Peña. Querían hablar de Peña, ya estamos metidos con Peña. Entonces, fue una imposición. A ver, yo a veces me pregunto, aquel día le decía yo a Luis Arroyo, a ver, ¿cómo puedes hacer tú una negociación entre dos países cuando una de las partes, que era Videgaray, que porque es amigo del yerno de Trump, Jared Kushner, que no sabe que a esos niveles no hay amistades, hay comisiones, pero amistades no. Se fueron a negociar a la oficina de representación de comercio en Washington, de Estados Unidos. Eso para empezar ya no es negociación. Una negociación se hace en un lugar neutral, de resolución de conflictos. Las sillas más o menos las pones a la altura para que no se te vea más grande el gringo, el pobre mexicano, ¿no? Etcétera. Todo eso se ve en una negociación, pero no vas a rendirte a la oficina de representación de negociaciones en Washington, que ¿cómo te va a ir? Te van a aplastar, al menos que hayan querido ir a que los aplastaran. Entonces vean, Brzezinski comenta esto, acaba de morir en el 17, es asesor de seguridad nacional de Carter, autor de Tecnetrónica, promotor de la globalización mediante la revolución trilateral, que ya les comento. No queremos un Japón en la frontera. Pánico nos hubiera. Eso también hay que tenerlo presente. Y regreso a la transferencia de tecnología. What is that? Es muy sencillo. Yo a un país le interesa por mano de obra barata crear, vamos a poner los automóviles en Querétaro. Entonces los 5 primeros años, y al otro país quiere ser receptor.
¿Pero a cambio de qué? De no ser receptor 35 años, como ha pasado. Va a llegar un momento y yo también como queretano, o de Aguascalientes, o San Luis Potosí, como quieran ponerlo, quiera hacer yo mis carros, ¿no? Como lo hacen los sudcoreanos. Luego son más inteligentes los coreanos que los mexicanos. Entonces pasan 5 años y se lleva todo la empresa que montó. Y está bien, yo no estoy en contra de ese tipo de manejos, que montó su empresa con una visión de largo plazo, y a los 5 años entran a una etapa mixta, mitad. Voy aprendiendo, ya aprendí, ahora ya me das la mitad, tú te quedas con la mitad, y a partir de 10 años, I am sorry, pero ya aprendí, no soy retrasado mental, y ahora el que gana soy yo. Eso es lo que se llama transferencia de tecnología. En México, a ver, ¿quién ha oído que haya transferencia de tecnología en México, por favor? Vean, nadie levanta la mano. Conoce más Belice que... Es trágico. Bueno, no leen la prensa china, cómo le están pegando a los chinos precisamente por eso, etcétera. Ahí tienen ustedes. Y luego pues ya tenemos, vean, este es el famoso neoliberalismo mexicano, que fue un fracaso. Vean, yo no soy una gente que de entrada me posiciono y digo estoy a favor de esto y del otro. Yo veo resultados y yo lo primero que digo, a ver, ¿con qué parámetro vas a medir? Pues dame medición. Yo te diga si uno fue mejor o fue peor. No sé si me estoy explicando. Si me dices el parámetro mexicano de que va muy bien, sí, mejor. Que va muy bien el neoliberalismo mexicano porque sigue habiendo guelaguetza en Oaxaca, bueno, está bien. Si ese es tu parámetro, México es eterno, ¿no? Con o sin neoliberalismo va a seguir la guelaguetza. Va a ser muy difícil que desfondes una gran cultura como la oaxaqueña de bailables maravillosos como la guelaguetza. A lo que me quiero referir, tenemos que ser muy puntuales, dame el parámetro. Podemos decir, bueno, el crecimiento del PIB, que la gente se ha vuelto muy economicista, ¿no? El PIB, me van a perdonar, antes del neoliberalismo económico, en la fase del desarrollo estabilizador, que así le llamaron a México, de Ortiz Mena y compañía, el país crecía más del 6%. Ese es un parámetro. Otro parámetro, no había tanta pobreza. Son parámetros, ¿no? Había una clase media boyante. Y ahora nos vamos al neoliberalismo y me dicen, no, es que tenemos a los 20 primeros en Forbes. Bueno, si ese es tu parámetro, pues no sirvió el desarrollo estabilizador. No sé si me estoy explicando. Tenemos que definir muy bien para decir qué fue mejor, qué fue peor. Pero si no tenemos los parámetros de definición, pues ¿cómo discuto? Índice Gini, famoso índice Gini, de disparidad de ricos y pobres. Lo tenemos entre los peores del mundo a nivel africano. Es más, África ya está mejorando. Y ustedes saben que el INEGI lleva 4 años que oculta el índice Gini. Yo cada vez que voy a Aguascalientes me sueña, porque lo primero que hago es en las universidades es, ¿y dónde está el índice Gini? ¿Por qué lo oculta el INEGI? Pues obviamente es un asunto que pone desnuda la caquistocracia. ¿Sí saben que existe la palabra caquistocracia? Es una palabra que existe, es muy castiza. El gobierno de los peores. Eso quiere decir caquistocracia. Los desnudan. Bueno, ahí tienen ustedes. Entonces, ahí van con qué pasó con el neoliberalismo desde de la Madrid hasta Peña. Lo peor que hizo en la Madrid es haber puesto a Salinas, ya para que tenemos de más. Ya saben que estuvo ahí una grabación, ¿no? Que al pobre de la Madrid, en su lecho de muerte,
uno de sus hijos lo obligó a cambiar de parecer, cuando él había dicho que, bueno, todo lo que ya saben que dijo los Salinas, no me quiero perder en cosas triviales. Y cuando Carlos Salinas, ¿qué es lo que hace? Pero realmente el de la Madrid es el que inicia el proceso del neoliberalismo mexicano, siendo abogado. Él era abogado de Banxico. ¿Cuáles son las razones por que le escogió López Portillo? No se sabe muy bien a ciencia cierta. Dicen que su hijo, José Ramón, otros que una amiga que tenía de secretaria de turismo, cuyo nombre es Rosa Luz Alegría, dije amiga, etc. Bueno, ya nos vamos a caer en cosas. Y ahí tienen Salinas, pues era el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Vean, yo recuerdo perfecto, porque ahí les voy a decir algo, y no es que yo lo quiera presumir, así es, y lo pueden concatenar. Quien destapa a Salinas como presidente el mismo día, soy yo. Yo lo destapé, yo soy bueno para destapar presidentes. Soy bueno, tengo buen olfato. En ese momento hay que ver Estados Unidos en su despliegue global. Estaba haciendo tratados de libre comercio en muchas partes del mundo, y el nuestro le servía también como plataforma para seguir haciendo los demás. Eso es lo que hay que entender. Hoy es todo lo contrario. Hoy estamos yendo a regionalismos, muy diferente. También tenemos que ver las fechas cuando sucedió. Entonces ahí, pues prácticamente obligaron a Salinas a firmar el Tratado de Libre Comercio, que yo siempre le llamé el TLC bis, Tratado de Libre Cocaína. Y no es broma, ahí es cuando se abren las fronteras y ahí es el auge de la cocaína. Esa parte se nos olvida y no la analizamos. Aquí en México nada más analizamos los carros. Todo es automotriz. No, hombre, el Tratado de Libre Comercio va más allá de la automotriz. Generó la transfronterización de la cocaína. Esa parte se nos olvida. Y otras cosas más que no me quiero meter en un dudas. Entonces ahí tienen ustedes, con Salinas, ustedes vean, así como yo soy crítico, la crítica tiene que ser cartesiana. Y luego tiene que ser racional. Y no la crítica furibunda de lavanderas. Tiene que ser dialéctica. Siempre hay que escuchar la antítesis. Y ya el que quiera saca la síntesis que se derive de acuerdo a sus deducciones o inducciones. Y en sus memorias, imagínense todo lo que no hemos tenido que leer a nuestros mandatarios mexicanos. Un volumen así, un mamotreto. Creo que se llama el liberalismo mexicano o algo así. Ahí dice cómo Estados Unidos le exigió entregar el petróleo. Es decir, la jugada desde los tratados de Bucareli están muy vistas. Estamos jugando con póker abierto. Es el petróleo. Y se lo pide Bush. Y Salinas dice, no lo entregué. No estoy haciendo la apología de Salinas. Que conste. Ustedes me hacen firmar lo que quieran en contra de Salinas y se los firmo en blanco. Yo estoy haciendo análisis. No cuestiones pasionales, que chupacabras. Está bien para la catarsis, desfóguense y todo, pero al final tienes que hacer análisis. Si no te va a salvar decirle a Salinas chupacabras, o el pelón, no sé. Tienes que ir al grano, a ver, ¿cómo nos fue? ¿Qué hizo? ¿Qué entregó? ¿Qué no pudo entregar? Y ahí lo confiesa, dice que le piden el petróleo y dice él que a cambio del petróleo pidió apertura de la frontera. Obviamente no se le iban a dar, no se la dieron. Bueno, ¿qué podemos decir de Salinas? Que era vivo, manejó bien esa parte de la geopolítica, un presidente espurio, imagínense,
fue, pues no gana la elección. Él no lo supo reclamar, es la realidad. Pero ahí tenemos que ver que Salinas, ya enjaulado, sin mucho margen de maniobra, maniobró con Cuba, con la cuestión de los Marielitos, se manejaba muy bien con Fidel Castro, el mismo Fidel Castro se los dio con Miguel Rigol en una cena a la que me invitó, me confesó que Salinas había sido el intermediario para resolver la cuestión de los Marielitos con Clinton. Entonces era vivo, o sea, hay que reconocer. Que era espurio, eso es otra cosa. Que era Santa Fe Beach, también es otra cosa. Pero de que era bueno para la grilla, sí sabía moverse. Y no entregó el petróleo, que eso es lo principal. Y luego llega, ¿quién sigue a Salinas? Ah, bueno, ahí lo tengo acá ya para que ni siquiera hacer memoria. Luego llegan Zedillo. Y vean, no estoy hablando mal, no voy a hablar mal, pero tampoco bien. Zedillo no sabe quién es su padre, no es broma, ¿eh? Hay muchas teorías de quién es su papá. Su padrastro, sí sabemos quién es, el ojalatero Zedillo, que era hasta mi vecino en San Jerónimo. Pero su padre, a big secret. Bueno, vemos algunos que sí sabemos quién es. Por ejemplo, hay un libro que tiene Oppenheimer, chafísimo, además es de la CIA, que se llama México al borde del caos. Ustedes se van, no pierdan el libro leyendo, no pierdan su tiempo leyendo el libro. Nada más ojéenlo, al final busquen Zedillo y ahí viene quién es su padre. Supuestamente es un funcionario de Hacienda y no es cierto. ¿Quieren que les diga quién es? Ya no les interesa. Hasta él le interesa. Bueno, es un médico de... ¿Dónde están los violadores de Papantla? ¿Cómo se llama? Pues Papantla, Poza Rica. Ahí tiene un hospitalito y es él, el papá. Ahí trabajó la mamá, una mamá, yo quiero decir, de primera, una señora que sacó adelante a un hijo en esas circunstancias. Luego se va a Mexicali, tiene una relación con el ojalatero, que era de primera. A mí éramos amigos el ojalatero y yo, tenía ahí de vecino, cada tarde conversaba con él, muy buena persona, pero el papá nunca lo quiso hacer. Imagínense todos los traumas que trae un presidente a cuestas. Bueno, no me quiero meter al tema de Zedillo, digo de Colosio, cómo lo matan, ahora resulta que se suicidó con 100 balas, etc. Cómo tergiversan la historia, bueno, aburto, no es aburto, así es México. Pero es divertido, ¿eh? A mí me divierte mi país. Porque dices, oye, a ver qué mentira me van a lanzar, porque ya nuestra capacidad de asombro está rebasada. Cada día te salen con una historieta que dices, bueno, verdaderamente son galácticamente imaginativos. Son únicos. Únicos. Bueno, yo me acuerdo, vean, yo descubrí una cuenta de Miguel de la Madrid Hurtado en Luxemburgo. Yo me fui a dar clases a Treveris, Día, en alemán, que está a media hora de Luxemburgo, que es un paraíso fiscal. Y la gente de ahí misma me dieron, oye, aquí tu presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, tiene 1.200 millones de dólares. Me la dieron, la saqué. Quedamos que no voy a hablar mal, pero tampoco bien. En la revista en la que estaba, pues me corrieron. Él manejaba el Fondo de Cultura Económica, pues ¿qué deja más? Fondo de Cultura Económica o Jalife. No dejó nada, yo creo problemas. Y me corrieron. ¿Y saben cuál fue la réplica de la Madrid? Fue genial, la tengo que reconocer. Que es un homónimo. Que era un homónimo. Parece un homónimo Miguel de la Madrid Hurtado.
de Luxemburgo con 1.200 millones de dólares. Qué homónimo más coincidental, ¿no? Son geniales, en serio. Ustedes no subestimen el poder de réplica del AMPA nacional. Bueno, entonces regresando a esto, ahí tienen ustedes que se da con Cedillo, se privatiza parte de la banca, se da el famoso Fobaproa, que lo seguimos pagando, que le tuvieron que cambiar de nombre y ahora se llama IPA. Luego tienen ustedes, él dice que escribe el Jane Jackson Institute for Global Affairs, no ha sacado un solo artículo. Luego es dueño de varias empresas de Estados Unidos, miembro de la revista Forbes, administrador de la ferroviaria Kansas City Southern, etcétera, etcétera. Luego viene Fox, desastres de sus proyectos. Las 6 refinerías que dijo que iba a hacer no eran para México, eran para Sudamérica. ¿No les encanta? Qué bueno que no las fue a hacer a Marte. Eran para Sudamérica, no para México. Luego el Plan Puebla-Panamá, que muchos de ustedes no habían nacido, el Plan Puebla-Panamá pues se cayó, nunca funcionó. Otro desastre más de Fox. Y luego maneja el ASPAN, Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que ni dio prosperidad ni dio seguridad. Y luego, pues es un instrumento de George Soros totalmente, se lo acaban de publicar. Incluso es una publicación muy dura, de una muy cercana a Trump. Yo, como tengo lecturas geopolíticas, para mí un golpe en un medio no es un golpe, son avisos. Ya para que le saque un periódico cercano a Trump, que es el expresidente narco de México, a Fox, cuidado, oye, no lo está diciendo cualquiera, te lo está sacando una publicación cercana a Trump, por algo se lo sacaron. Es decir, si a Trump no le va mal mañana, aquí pueden haber calambres, y fuertes. Bueno, entonces ellos manejan que él es un instrumento de George Soros. Ya ven, incluso a George Soros le han achacado que él está detrás de la presión migratoria de los hondureños, etc. Como igual se lo acusan en Europa de lo mismo. Y luego tenemos a Felipe Calderón, perdón, que me voy a olvidar de Muriño Terrazo. El apellido Terrazo no es albur, así se apellida, que lo mataron ahí frente a la fuente de Pemex, que era su favorito. No sean mal pensados, favorito en el sentido presidencial. Otros dicen que era su Patroclo. Lean la Ilíada y van a ver por qué era Patroclo. ¿Qué fue Patroclo de Aquiles? Nada más que Calderón ni fue Aquiles, ni Muriño fue Patroclo. Eso es lo grave. Entonces, ahí tienen ustedes igual. Y en ese momento lanza Calderón, a instancias del Partido Demócrata, lanza el proyecto de reforma energética, que hay que decirlo abiertamente, pues el secretario de Energía era José Antonio Muribreño, se le cayó. Bueno, yo tuve mucho que ver, tengo que reconocer, en esa situación. Y luego, pues ya entramos a Peña, durante Peña, sí es Peña, ¿no? Ya se acabó. Entonces ahí tienen, había hablado que México iba a ser la próxima potencia mundial. La reforma energética en realidad es de Videgaray más que de él. Y hay una visita infame. Vean, los que estamos en los medios pues sabemos el protocolo. Había una cumbre del G7 en Gran Bretaña y estaban en su hotel, no sé qué hotel, Videgaray y Peña. No estoy diciendo si juntos o separados, no sé nada. Lo único que sé es que el Financial Times no fue a verlos a su hotel. Videgaray y Peña fueron al Financial Times. Inédito. Ahora me van a preguntar, entramos a la cuestión forense. Parece que llevamos cosas forenses. Consejo de Administración del Financial Times, ¿de quién es? De los Rothschild, los banqueros más importantes
del mundo occidental. Los chinos consideran que los Rothschild traen... Vean, hay dos, unos dicen Rothschild y otros Rothschild, pronúncienlo como quieran. Yo precisamente a un general israelí apellido Rothschild, que me lo encontré en República Dominicana y nos tocó estar en una sesión, somos civilizados, agarré y le pregunté, oye, ¿tu apellido cómo se pronuncia? ¿Es Rothschild o Rothschild? Me dice, no, es Rothschild, porque somos de origen alemán, que quiere decir escudo rojo. Bueno, yo no voy a cambiar a la población mundial para que digan Rothschild, porque todo el mundo dice Rothschild. Pues no nos peleemos en el acento. A lo que quiero llegar es que en la percepción de los chinos tienen más de 6 millones de dólares. No estamos jugando. Y muchos acreditan que George Soros es uno de sus instrumentos para desestabilizar. George Soros maneja 20.000 millones de dólares, los maneja a su antojo, pero obviamente con un enfoque geopolítico. A lo que quiero llegar es a esa revista y periódico a los que fueron a entregar el petróleo mexicano, Videgaray y Peña. Pues en realidad Videgaray es el presidente. Peña, a mí me cae bien Peña. Pobrecito, ya lo va a dejar la gaviota. Hay que buscarle, ¿no? Otra que huele menos. Entonces, pero Videgaray es tremendo. Es verdad. A mí una ocasión, les voy a contar una anécdota, un íntimo amigo de él y mío, curiosamente, me dice, está embriagado de poder. Entras a la Secretaría de Hacienda, hay una mesa larga, tiene 18 teléfonos rojos, controlando a casi todo el gabinete. Bueno, ¿y qué hace Peña? Pues está dormido. Él manejó. Es la verdad. Bueno, entonces, obviamente ha sido un fracaso. Bueno, vean, The Banker nombró a Videgaray como el mejor secretario de Hacienda del año. Imagínense, estamos en 2014. Y era cuando yo estaba sacando mi libro, Muerte de Pemex y Suicidio de México. Fíjense qué bonita portada, ¿no? Que eso me valió la persecución de Videgaray en el SAT. Espero ya concluir estos días. Bueno, ya voy a tener 6 años de gracia a partir del 1 de diciembre, pero estos 29 días de falta. Ahorita mi asistente estaba negociando en el SAT, me traen, porque así cobran las facturas. Es decir, el que un servidor haya estado en contra de la reforma energética, incluso teniendo la razón histórica, me vale que me persigan. Llego al SAT, llevo 3 años, no me dejan en paz. ¿Y de dónde salió este centavo? Y ya saben cómo son los del SAT, porque les cuento. Y más conmigo. Saving México, no da risa. Y luego ahí viene, que eso es muy importante para que vean que esto de Norteamérica no va así solo, es un concepto real. Y ahí tienen como en septiembre del 2001 lanzan el concepto de ¿New qué? Ni yo lo veo. Bueno, hágame caso, las nuevas relaciones, New Horizons, nuevos horizontes en las relaciones México-Estados Unidos. Y ahí ponen al ITAM, ahí ponen a 2 think tanks de Estados Unidos, el CIS, el Center for Strategic International Studies, la Universidad de Austin. Bueno, y ahí les va, incluso para la vanidad de ustedes de la Ibero, para que vean que sí sé sobar egos. Los 2 centros más importantes que tienen archivos sobre la historia de México son, en primer lugar, la Universidad de Austin, y en segundo lugar, la Ibero. Me da tristeza decirlo porque yo soy de la UNAM. Ahora, ¿por qué los jesuitas tienen interés en los archivos
de la historia de México, los jesuitas son los jesuitas. Si no, pregúntenle a Francisco. Entonces, son los que más tienen archivos sobre la historia de México. Es increíble. Los que hacen investigaciones van primero a la Universidad de Oxford. Y en segundo lugar, buscan los archivos de México. Ahí tienen ustedes, estaban ahí. Y luego, vean, este libro es importante, les voy a decir por qué. Se llama La idea de América del Norte y la hace Robert Pastor. Vean el año, 2012, un año o 11 años después. Estamos en 18. ¿Alguien sabe quién es Robert Pastor? Importancia de saber las biografías. Muy importante. Si no más vean el autor, hay que ver a qué horas nació, con quién se llevó en kinder, en la secundaria, en la prepa, quiénes son sus redes, sus lazos, sus conexiones. Nada se da en el vacío. Bueno, resulta que Robert Pastor vino a México. ¿Y quién era su suegro? ¿Alguien sabe quién era su suegro? Robert McNamara. Robert McNamara, exsecretario de la Defensa con Kennedy y expresidente del Banco Mundial. You are not joking. No están jugando. Mandó a su yerno para el concepto de integración del Norteamérica. Y les voy a contar, ¿todavía tengo tiempo o no? Ah, bueno, está bien. Lo que les hice esperar, ahora nos va a hacer esperar. Robert Pastor viene aquí a México, etcétera, etcétera, se integra al Colegio de México y hace este famoso libro. Y les voy a decir cómo lo obtengo yo. Yo no doy clases en el ITAM. Todavía no me he hecho a perder. Tengo defectos, todavía no llego a eso. Presenté mi libro sobre la supremacía racial de Trump en el Politécnico. Y hubo una nutrida asistencia, tengo que reconocer, y llegaron itamitas. Yo dije, me van a linchar. Veo que les interesa más la política de Puebla que la política de Vietnam. A lo que quiero llegar es de que llegaron un grupo de alumnos del ITAM y me regalaron el libro. Dije, ¿cómo? Pues ahí está. Si no es gratuito que el ITAM esté en el concepto de integración de Norteamérica, pero sin mexicanos. Eso es lo que no hay que perder de vista. Y luego tienen, ahí está, este es otro escrito del ITAM con el Wilson Center, que vean, 2012, el Wilson Center de cierta manera fue uno de los operarios, no da para operador, operarios de la reforma energética. Toda la avalancha de sus investigadores sirvió para promover la reforma energética en México. Y luego vean, aquí tienen ustedes el concepto North American Energy Summit, promovido por Goldman Sachs. Goldman Sachs, ustedes lo saben, es una de las primeras corredurías del mundo. La mitad del gabinete de Trump están con Goldman Sachs. Además, estaban con Hillary Clinton. Es decir, presidentes van, presidentes vienen, y Goldman Sachs sigue gobernando las finanzas de Estados Unidos. Pues es un proyecto muy fuerte, incluso para los cánones y cañones de Estados Unidos. Y luego tienen al Council of Foreign Relations, que de nueva cuenta lanzan el concepto de América del Norte, el momento de un nuevo enfoque. Vean cuándo, noviembre de 2015, que es cuando se da ya la reforma. Entonces ahí tienen integración energética de Norteamérica, entrecomillada, de México, pero sin mexicanos. Y la mejor prueba es el muro de Clinton, Baby Bush y Trump. Y aquí hago paréntesis. Vean, así como soy muy crítico de Videgaray más que de Peña,
Peña, vean, en corto, no es mala persona. En serio, es buena onda. Nada más no profundices con él un tema. No se escucha, doctor, no se escucha ya. ¿Qué me quedé? Que Peña, en corto, esa es la frase que me corto. No es mala persona. A mí no me consta que sea tonto que le han hecho esa fama. Y un día me lo encontré en el canal 13, estaba haciendo cola igual que yo, nos iban a entrevistar, nada más él de candidato y yo pues, de metiche. Y ahí me abordó, él me abordó. Paso, yo lo estaba evitando, ¿no? Pero no es mala persona. Ya lo aprendí a amar, ya con eso lo digo. A lo que quiero llegar es de que a favor de digamos decirlo, yo creo que no entendió nada de la geopolítica de Estados Unidos, nada. No entendió la llegada de Trump, no la entendieron, aunque participaron en ella, fíjense. Porque acuérdense que los que invitan a Trump y le dan la aureola internacional son Videgaray y Peña. Pero no, creo que no entendieron los alcances. Ahora, ¿fue buena o mala jugada? Bueno, ¿qué quiere decir buena y mala? Depende de los resultados. Si querías imponer a tu candidato, que era Mitt, pues fue mala. Se habla bien con Andrés por teléfono, bueno, vamos a ver a qué llegan esas llamadas telefónicas, ¿no? Por lo pronto ahorita Andrés Manuel pues jaló en el tratado MEC, pues justo, ¿no? Pues jaló, etcétera. Pero no me quiero meter mucho, se dan cuenta cómo me reservo muchas cosas. Pero a lo que quiero llegar es que el muro no es de él, no es de Peña. El muro ya estaba construido en su tercera parte, y a mí me ha tocado recorrerlo incluso, lo he hecho de Tijuana a Mexicali, y no por gusto, sino porque me dejó el avión de Mexicali y tuve que ir a Tijuana y de ahí agarré un carro para ir a Mexicali. Esa es la realidad. No creo que fue para ver el muro tampoco. Pero pues, ya me tocó ver el muro en las 2 horas de trayecto. Y ya está construida la tercera parte. Y la otra parte que quiere construir Trump la quiere hacer en Texas específicamente. ¿Por qué Texas? Porque Texas es uno de los estados más ricos de la Unión Americana, en donde se puede dar el vuelco demográfico que ya se vivió en California, donde ya los mexicanos somos mayoría. Don't forget, mayoría. Vean, ahorita hay varios estados de México que se quieren separar, sí, pero California se quiere integrar a México, que eso es lo más interesante, hasta se quieren salir de Estados Unidos. Hoy tienen un fenómeno que se llama Calexit, que es así como el Brexit, que se quieren salir de la Unión Europea, eso se quiere salir de Estados Unidos. Bueno, California es todo un caso. ¿Y por qué nos está yendo tan bien con las remesas? Están ganando mucho dinero en California. Yo acabo de estar la semana pasada en San José del Cabo, en San Lucas, en el este del Cabo. Corre dinero, Yo, hay los jóvenes que quieran sean emprendedores, ahí está, Yo no se vayan a ir a Papantla, por favor. Digo, es bonito, las ruinas y todo, pero a ver, imagínense lo que les llega de Silicon Valley. Es otro turismo, nada que ver. Yo que soy yucateco y que voy seguido a Cancún, nada que ver. Es más, hasta decir, no vayan a cancunizar a San José del Cabo, por favor. Corre dinero, en serio. Pues ¿cómo no va a correr dinero si tiene a California? Etcétera. Entonces, si ven ustedes de que tienen el temor de que Texas, que todavía es mayoría blanca, no se les vaya a mexicanizar. Ese es el quid detrás del muro de Trump, y lo va a hacer.
Porque en realidad Estados Unidos tiene ese temor en los próximos 20 años que la gran mexicanización demográfica del país. Fíjense, Estados Unidos está descendiendo, tiene 62% de WASP, la mayoría son segunda, tirando la tercera edad, sus jóvenes, lo digo respetuosamente, no crean que me da mucho gusto, pero tenemos que estar preparados a esas eventualidades. El que no es drogadicto está desempleado, o es matón, pues anda con sus armas, pero la drogadicción ha pegado. Yo me acuerdo hace 20 años, la drogadicción era de la gente de color, hoy no, hoy son de los blancos, de los jóvenes, no se casan, son desempleados, tienen un problemón. ¿Ustedes creen que el asunto del Chapo que se da hoy, que se abre, se hace un día antes del 6 de noviembre, día de las elecciones? ¿Creen que es casualidad? Obviamente Trump está manejando mucho el tema migratorio, del muro, del narcotráfico. Sí forman parte de su agenda y no hay que perderlo de vista. Y para actuar en consecuencia. Ahí está cuando viene llegará con Jared Kushner. Y ahí está, ¿se acuerdan, no? Cuando llega Trump aquí a México, aquí lo lanzaron, de hecho como decimos en México, lo placearon a nivel internacional. Luego, los dos muros, en realidad sí hay dos muros. Uno que ya está en fase de construcción, el que les hablé, sería este. Ya hay 15,000 soldados en la frontera. Acusan a Soros de estar detrás de la desestabilización migratoria. Y el muro Videgaray, que no es broma, no crean que le puse el muro Videgaray porque me cae mal, en la frontera sur, con Tapachula. Estados Unidos incluso va a financiar ese muro. Vean qué paradoja. El muro de Texas con México, ya ven que ha querido que lo financie México, pero el muro de Tapachula con Guatemala lo van a construir porque quieren frenar precisamente el flujo migratorio que viene de ese mundo. Entonces imagínense un país como el nuestro que tiene dos muros. Explain it to me. Algo está pasando, ¿no? No es normal que un país tenga dos muros. Luego, las pifias o sometimientos. Él se llamó que estaba aprendiendo, entonces todo el mundo le han dicho a Videgaray el aprendiz. Le han puesto así. No crean que es apodo mío. Yo tengo apodos peores para él. Expulsó al embajador de Norcorea antes de la reunión de Trump con Kim Jong-un. Imagínense el ridículo. Expulsas al embajador de Norcorea para quedar bien con Estados Unidos y luego resulta que Trump se reúne con el mandatario de Norcorea. ¿Cómo quedó la política exterior? En ridículo. Además, que te tienes que estar metiendo en Norcorea? Si es tu asunto, no te metas. México tiene una tradición de no intervención y sobre todo en materia nuclear. Yo ese tema lo conozco porque yo interactúo mucho con la Cancillería, no con Videgaray obviamente, pero con Alfonso García Robles, que fue nuestro premio Nobel de la Paz, el único que tenemos en México. Pues hablamos de estos temas. México tiene ustedes lo saben, un tratado de Tlatelolco, que es una zona libre de armas nucleares. Nosotros éramos pioneros en materia nuclear. ¿Qué andas metiendo sin saber del tema? Porque te lo ordena el yerno de Trump, que es Jared Kushner, y corres al embajador de Norcorea. Es demencial. Primero que nada no hay que meterse. Si te vas a meter, métete a conciliar. Pues tienes el pasado de Alfonso García Robles, tienes el tratado de Tlatelolco, puedes proponer un tratado similar al de Tlatelolco para la península coreana, es decir, ser creativos, pero no ser un simple vasallo.
grave error. Y bueno, ya para qué les digo cómo se ha metido en la política de Venezuela, cometiendo errores por doquier. Esta degradación diplomática por el resultado de la elección en Venezuela, no reconoció la elección en Venezuela, y sí reconoció el fraude de Peña la primera vez que le ganó a Andrés. Entonces ahí están esto, ya lo vimos, el del NAFTA ahora ya le cambiaron a TME, ya lo hemos hablado de cierta manera en extenso, y sí les quiero decir cómo está el país, es importante que lo entiendan, cómo deja Peña a México, lo deja balcanizado. Hay una gran ruptura, de Querétaro para arriba el país está creciendo, se los digo de memoria, Aguascalientes crece 11%, Querétaro 6%, todo el norte está creciendo. Y ahorita que estuve en Baja California Sur, creciendo, está bollante la economía. Yo voy mucho y viajo mucho a Sudamérica, al sur de México, es un desastre. El estado de donde es Andrés Manuel, Tabasco, -11, Campeche, -8, Chiapas, -6. ¿Quieren que me sigan? Todo el sur está devastado. Entonces hay una balcanización socioeconómica del país. De facto, no me quiero detener más en esto, pero ya se los dije. Este fue el efecto NAFTA. ¿Cómo van ustedes en Puebla? Para que no se sientan mal. No los veo. ¿Sí los ponen? Bueno, es mediocre. Perdonen. 3. Hoy está creciendo 11 Aguascalientes, nada más por la Nissan. 3 es mediocre. Y si yo quiero que crezcan más, hay que crecer para tener mejor contenido nacional. Bueno, ahí está la fuente, etcétera. Y les voy a decir cuáles son, porque es importante entender al final del día cuáles son los principales ingresos del país. Bueno, el primer ingreso pues es el síndrome Chávez. Mucho se maneja que deja 64 mil millones de dólares. Esto lo dijo el asesor de seguridad de Calderón, Genaro García Luna. Otros manejan 150 mil. Perdón, cierto. Unos manejan que son, sí, mejor dame. Unos manejan que son 64 mil millones de dólares, el síndrome, según Genaro García Luna, que manejaba seguridad, eso le llaman seguridad, Calderón, hasta 150 mil millones de dólares. Tienes 450 mil empleados y 3.2 millones que son dependientes de los cargos. Pues son muy eficientes, ¿sí? No se ponen a ver. Son evidentes. 2. El famoso sector automotriz. Producción. Producen 82 mil millones y exportan 65 mil. Obviamente con estas nuevas reglas de que Estados Unidos no va a aceptar carros, por lo menos, no recuerdo la cifra como los de memoria, 65%, que tengo entendido, si no dan el salario similar al de Estados Unidos, que es de, tampoco me hagan mucho caso, $15, aquí estamos en $3, pues imagine que va a exportar México entonces. Van a tener que subir los salarios acá. Ahí nos van a pegar duro. Todavía no hemos sacado las cuentas. Y esto es el primer sector, él lo pone. Bueno, el primer sector ya vimos cuál es, ese sería el segundo. Y luego, las remesas, fíjense cómo han subido. 30 mil. Pues cómo no van a subir si les está yendo re bien en California. Muy bien en California. Luego, cuarto lugar, ahí les puse, ¿no? California. Proyecto de deportaciones, además, que tenían, ya como que lo han parado. Luego tenemos, ¿qué pasó aquí? Lo detuviste, Pepe. A ver, que se mueva. Es 4. No, aquí está la eficiencia. Agroindustria, que le ha ido re bien al agroindustria. Muy bien. Vean, está dejando alrededor de 29 mil millones de dólares
en 2016 y el año pasado todavía fue mejor. Este sector está yendo muy bien. Han superado ya los recursos que ingresaban a México por petróleo. Turismo, todavía no pongo petróleo, 21,000 millones de turistas, crecimiento del 10% anual, recibió casi 40 millones de turistas en 2016. Esto es un rubro donde nos está yendo muy bien. Pues cómo no, México tiene todo para visitar, todo. Ahora el nuevo centro turístico va a ser el Aeropuerto Internacional de Texcoco, ¿no? Lo que algún día no fue y será, y a ver qué canción le hace. Y el que ya me dejaste en paz. Y luego vean la reforma, cómo se han caído el petróleo, 19,000 millones. Dejaba 123,000 millones. Ahora déjale 100,000. Peor, acabamos de importar 350,000 barriles de petróleo líquido. ¿Alguien puede conseguir que un país petrolero importe petróleo? Es España. Es la reforma. Bueno, a mí que no me reclamen, como diría el clásico, yo ya desde hace 10 años, perdón, no la anterior, hace 10 años hice este libro, Desnacionalización de Pemex. Nunca pensé que quien me hizo el prólogo iba a ser presidente. No, sí, siempre, porque en esta le puse a Andrés, la tercera es la vencida, y se lo puse en esta. Muerte de Pemex, suicidio de México, ahí tiene. Entonces esos temas los hemos abordado hasta el cansancio. Para mí, más que un error, lo que pasa es que lo han querido abordar desde un punto de vista mercantilista, cuando es un asunto, primero, de seguridad nacional y segundo, de geoestrategia. Es decir, el petróleo no es una mercancía, no estamos hablando de bicicletas, estamos hablando de ligas mayores. La siguiente, por favor. Y vean cómo se ha desplomado, aquí se nota, los ingresos petroleros, de forma dramática. La siguiente. Bueno, derrota geopolítica de México para mí, lo peor del tema es el sector automotriz, agrícola, desastre del internet y el rubro digital. Trump aplicó los acuerdos del TPP que rechazó y el veto de Trump a las inversiones de China en México. Eso es lo peor. Y luego, situación de México en el mundo. What is going on? El problema de México no es los ingresos. Tenemos un relativo buen lugar, andamos en el 14º a nivel mundial, incluso pertenecemos al grupo del G20. El problema de México es la óptima distribución de la miseria. Ese es el problema. Con un índice Gini atroz, impublicable, no puede ser. Fortunas de 80,000 millones de dólares y campesinos que no tienen $1 al día para comer. Eso es el problema. Obviamente eso hay que... Y eso tiene mucho que ver el modelo neoliberal. Vean, por ejemplo, el poder de paridad de compra, China donde está, y vean en el... ¿dónde anda México? Pues está, no anda tan mal en este lugar. Incluso venimos antes que Italia, casi detrás de Francia, mucho antes que Corea del Sur, antes que España. España nos maneja nuestros bancos y nuestro gas, imagínense. Canadá nos maneja nuestra plata. ¿Qué más hay aquí? Italia, que no nos maneja, dejémoslo así. Corea del Sur hasta nos vende carros. Sí. ¿A mí qué me dice esta gráfica? Que no estamos innovando. Tenemos que innovar. Yo soy de la idea, y lo he dicho al aire libre, tenemos que crear una Secretaría de Innovación y Desarrollo. Meternos a la alta tecnología. Vean, hoy el mundo, en realidad, con eso de Made in China 2025, estamos hablando de 7 años.
Si no entramos a eso, vamos a ser cavernícolas, se los digo abiertamente. El presidente de Rusia el otro día comentó que quien domine la inteligencia artificial va a dominar al mundo. Nosotros no estamos usando ni la natural antes de entrar a la artificial. Dígame, ¿qué manejo en las universidades tenemos de inteligencia artificial? Claro, alguien va a decir, es que no te deje Estados Unidos, y es cierto, es cierto. Estados Unidos no nos ha dejado. Pero ahí es nuestro camino, no tenemos otro. Tenemos buenas universidades, pero hay que encaminarlas, hay que darles rumbo. Aquel día, ahora que estuve precisamente en Baja California Sur, que van a poner el CONACYT en La Paz. No tengo nada contra La Paz, y menos La Paz, California. ¿Qué tiene que hacer CONACYT en La Paz? ¿Dónde se está creciendo más en México hoy a nivel de software? ¿Sí lo saben? ¿Saben o no? Guadalajara. Pues ahí hay que ponerla. Y no cárceles de alta seguridad donde se escapan. Tenemos que pensar bien el país. Y yo el nivel de investigación y desarrollo lo veo débil. Entonces se los dice un legista crítico. Lo veo débil. Andrés es muy historiográfico, es siglo XIX, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, etc. Yo ya soy del siglo XXI. Hoy se están peleando China y Estados Unidos el liderazgo en los grandes rubros tecnológicos. Hoy ya estamos en la cuarta revolución industrial. Nosotros aquí seguimos en la segunda, en la tercera todavía no entramos. Si traer un iPhone no es estar en la tecnología, por favor. Tenemos que entrar a computación cuántica, 5G, inteligencia artificial, nanotecnología. Alguien me va a corregir, es que nosotros ya estamos en ella, porque escuchó mal. Cree que es enanotecnología. Tenemos que entrar al genoma. Veo débil. Tenemos una historia prodigiosa, hay que darle mucho juego a él. No tengo nada en desacuerdo de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas, de un país que no tiene historia, está condenada a repetirla. Está bien, pero tenemos que ver también al futuro. Y ahí es donde estoy viendo la debilidad. Estoy sincero, necesitamos investigación en esa. Como CONACYT. CONACYT yo creo que fue muy bueno en su época, con López Portillo creo que se inicia. Ya cumplió su labor, su visión. Hoy tenemos que ir más allá, mucho más allá. Y más allá, pues hay que crear una secretaría de investigación y desarrollo. Las universidades privadas, no se vayan a sentir, yo he hecho estudios comparativos, no están investigando. Las únicas universidades que investigan en México son las públicas. En orden, la UNAM, el POLI, la UAM, la de Nuevo León, no sé cómo se llama, Universidad de Nuevo León, están haciendo cosas. Por las privadas, tienen que entrar las privadas también a la investigación y desarrollo. Yo creo que esa es la parte que estoy viendo un poco débil. Entonces, tenemos una población joven, tenemos todo. Los
próximos 20 años tienen que ser de ustedes, de los millennials, no de ninis. Discurso de ninis sí hay que atenderlos, porque al final del día somos humanos y humanistas, pero tampoco podemos perder nuestro futuro.